Agárralo fuerte. No dejes que se lo lleven. Corre. Esas fueron las últimas palabras que Emily Carter escuchó antes de que las luces de patrulla destrozaran el silencio invernal frente a su hogar. Ahora temblaba en el porche de la cabaña de un extraño, acunando a su recién nacido contra el frío mientras los motores subían por el camino de la montaña. Si esta historia te encuentra esta noche, dinos desde donde nos estás viendo en los comentarios. Escribe tu ciudad y país para que podamos ver hasta dónde viaja este mensaje de esperanza. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que nadie te creería aunque estuvieras diciendo la verdad? Quédate hasta el final, porque lo que sucederá te dejará sin aliento. El invierno temprano se posó suavemente sobre las montañas Apalaches, depositando un delgado velo de escarcha sobre las ramas de pino y silenciando el mundo en una quietud que se sentía casi sagrada. La cabaña se alzaba sola contra una cresta de robles y nogales desnudos. El humo ascendía en una delgada cinta gris desde su chimenea de piedra. Daniel Walker había elegido este lugar por su silencio. A sus 38 años, se movía con la rígida economía de movimientos que nunca abandona del todo a un Navy SEAL. Alto y de hombros anchos, su rostro tallado en ángulos firmes que habrían parecido severos de no ser por la suave fatiga en sus ojos azules. Una cicatriz tenue trazaba la línea de su mandíbula, recuerdo de una misión en el extranjero que había terminado con la pérdida de 2 hombres bajo su mando, un momento que lo había transformado en alguien más callado, más vigilante, más reacio a confiar en la alegría. Su cabello oscuro lo mantenía corto por costumbre, ya surcado con hebras de canas prematuras, y su barba estaba recortada, práctica más que elegante. Se levantaba antes del amanecer cada mañana, partía leña, revisaba el perímetro y preparaba café fuerte que bebía de pie junto a la ventana, escaneando la línea de árboles como si el bosque pudiera volverse repentinamente hostil. La única alma viviente que compartía su aislamiento era Rex, un pastor alemán de 7 años con un pelaje sable profundo y ojos ámbar inteligentes que parecían siempre medir el mundo antes de reaccionar a él. Rex había servido 3 turnos junto a Daniel, detectando explosivos, sacando a un marine herido de un edificio colapsado, ganándose una cicatriz a lo largo de su flanco que había dejado el pelaje creciendo en una delgada raya plateada. La edad había suavizado el hocico del perro con motas de gris, pero no su postura. Se movía con la autoridad silenciosa de un animal que comprendía tanto la disciplina como la lealtad, su devoción a Daniel forjada en fuego y miedo. Esa mañana, cuando Daniel alcanzó la puerta para sacudir la nieve de la barandilla del porche, las orejas de Rex se levantaron antes de que el pestillo siquiera girara. El perro no ladró. Simplemente se puso de pie, cuerpo quieto, cola baja pero no tensa, señalando presencia en lugar de amenaza. Daniel sintió el cambio en el aire, la débil intuición de que algo en el patrón de su soledad había cambiado. ¿Qué crees que encontró al abrir la puerta? Comenta tu respuesta. Cuando abrió la puerta, el aire frío se precipitó hacia adentro, llevando el olor a pino y humo de leña distante, y en el escalón superior del porche se sentaba una joven acunando un pequeño bulto envuelto en una delgada manta pálida. Ella levantó la vista lentamente, como si alzar la cabeza requiriera más fuerza de la que poseía. Su nombre, pronto lo sabría, era Emily Carter. Tenía 27 años, delgada hasta el punto de la fragilidad, con cabello castaño hasta los hombros enredado por el viento y húmedo por la nieve derretida. Su piel estaba pálida por el frío, pecas dispersas ligeramente sobre el puente de su nariz, y sus ojos avellana, grandes y quizás antes brillantes, estaban enrojecidos de tanto llorar. Tenía la postura de alguien acostumbrada a mantenerse erguida a través de las dificultades. Sin embargo, ahora sus hombros se curvaban protectoramente alrededor del bulto en sus brazos. El bebé, no más de 2 semanas de edad, emitió un sonido débil e inquieto desde dentro de la manta. Un pequeño gorro tejido cubría su cabeza, pero sus diminutas manos se habían liberado, azuladas por el aire cortante. Los dedos de Emily eran casi del mismo tono, temblando mientras acercaba más la manta. Daniel sintió que algo dentro de su pecho se apretaba, no con miedo, sino con el reconocimiento de la desesperación. Había visto esa mirada antes en aldeas en el extranjero, madres aferrándose a sus hijos cuando se acercaba el fuego de armas.
La súplica silenciosa de que alguien más fuerte pudiera interponerse entre ellas y la tormenta. «Por favor», susurró Emily, su voz ronca y débil. «Dijeron que vives solo. Dijeron que no haces preguntas». Daniel la estudió cuidadosamente. El entrenamiento en él catalogaba detalles automáticamente. Sin arma visible, sin rastros inmediatos de persecución en la nieve, agotamiento evidente en su postura. Pero más allá de la evaluación había algo más humano, un destello de ira ante el pensamiento de un recién nacido dejado en este frío. «Necesitas entrar», dijo en voz baja, haciéndose a un lado sin otra palabra. Rex se acercó lentamente, bajando la cabeza para olfatear el borde de la manta. En lugar de erizarse, exhaló un aliento cálido sobre los diminutos dedos del bebé. El bebé se movió y luego se calmó. Dentro de la cabaña, el calor de la estufa de leña los envolvió como una segunda piel. Daniel guió a Emily a una sólida silla de roble cerca del fuego. Cuando se sentó, el peso de su compostura pareció colapsar. Las lágrimas rodaron libremente por sus mejillas. «Su nombre es Noah», dijo, mirando al bebé con una mezcla de asombro y terror. «Quieren llevárselo». Daniel se agachó a la altura de sus ojos, sus movimientos deliberados para no asustarla. «¿Quiénes, ellos?» Ella vaciló, tragando con dificultad. «Mi esposo, el diputado Mark Carter». Dijo el nombre como si ya no le perteneciera. «No es quien todos piensan que es». «¿Qué secreto oscuro esconde este pueblo?» «No te vayas, lo que descubrirás cambiará todo». Mark Carter, explicó en fragmentos, era un diputado muy querido en el pueblo, alto y carismático, con una sonrisa fácil que había conquistado a los ancianos de la iglesia y al consejo municipal por igual. Para los vecinos era confiable, firme, un hombre que daba apretones de manos firmes y recordaba cumpleaños. Pero en privado, se había vuelto distante, reservado, su temperamento rápido para estallar cuando ella hacía preguntas sobre llamadas nocturnas o papeleo faltante en el hospital local. Emily había sido una vez asistente de enfermería allí, gentil y metódica por naturaleza, el tipo de mujer que notaba pequeñas inconsistencias porque le importaban los detalles. Comenzó a sospechar algo cuando los registros de nacimiento no coincidían con los registros de alta, cuando ciertos bebés eran etiquetados como complicaciones sin documentación correspondiente. Cuando confrontó a Mark, su encanto se evaporó, reemplazado por una expresión dura que nunca había visto antes. Dijo que estaba confundida. Dijo que el duelo hace cosas extrañas a las mujeres. Su propia madre había muerto el año anterior, una pérdida que la dejó aislada. «Pero yo no estaba confundida», susurró. «Los bebés estaban desapareciendo». Daniel escuchó sin interrumpir, aunque por dentro sus pensamientos se agudizaban. Conocía las estructuras de poder de los pueblos pequeños, como la lealtad podía torcerse en silencio. Emily había acudido al sheriff Tom Briggs, un hombre corpulento y robusto de casi 60 años con una voz retumbante y reputación de mantener el orden. El sheriff había descartado sus reclamos con una sonrisa paternal, sugiriendo que descansara y se enfocara en la maternidad. Poco después, se esparcieron rumores de que ella era inestable. Las amigas de la iglesia dejaron de llamar. Los empleados de la tienda evitaban su mirada. Cuando insistió en presentar un informe ante las autoridades estatales, Mark amenazó con declararla no apta. «Dijo que dirían que secuestré a mi propio hijo», murmuró, abrazando a Noah con más fuerza. Daniel sintió el eco de su propio pasado en sus palabras. La forma en que las instituciones protegen a los suyos, la forma en que la verdad puede ser enterrada bajo papeleo y reputación. Se puso de pie y trajo una manta más gruesa, envolviéndola suavemente alrededor de madre e hijo. «Si estás siguiendo esta historia, escribe justicia en los comentarios». Al otro lado de la cresta, el humo de otra chimenea marcaba la casa de Martha Whitmore, una viuda de 72 años que había vivido en estas montañas toda su vida. Martha era pequeña y de cabello plateado, su espalda ligeramente encorvada, pero su mirada clara y aguda. Horneaba pasteles todos los domingos y entregaba frascos de conservas a Daniel sin que se lo pidieran, insistiendo en que un soldado solitario necesita alimentarse. Había perdido a su único hijo en Irak y llevaba su dolor como un pañuelo doblado en su bolsillo,
siempre allí pero cuidadosamente contenido. En Daniel veía algo de su hijo y en Rex veía un guardián colocado por la providencia. Esa misma mañana había preparado una canasta de pan de maíz y miel con la intención de conducir hasta allá más tarde. Pronto sentiría que algo significativo había cambiado. De vuelta en la cabaña, las lágrimas de Emily se ralentizaron en temblores silenciosos. Rex, como si fuera guiado por el instinto más que por una orden, colocó su pesada cabeza suavemente en su regazo. Ella se sobresaltó al principio, luego dejó que sus dedos temblorosos se hundieran en su pelaje. Noah hizo un pequeño suspiro de satisfacción. Daniel observó la escena, la luz del fuego pintando calidez en rostros aún pálidos por el miedo. Miró al niño, al frágil ascenso y descenso de su diminuto pecho, y sintió una certeza desconocida establecerse en él. Nadie se congela en mi porche, dijo suavemente, su voz firme y definitiva. No más. La nieve no se detuvo ese día. Cayó en una cortina constante y paciente que difuminaba la línea de árboles y suavizaba los bordes del mundo montañoso, como si la naturaleza misma intentara amortiguar lo que se desarrollaba debajo. Dentro de la cabaña, el calor se mantuvo, pero la tensión había reemplazado la frágil calma de la mañana. Emily se sentaba ahora en la mesa de madera. No ha dormido en un Moisés tejido que Daniel había construido una vez con pino sobrante, su postura más erguida que antes, pero sus manos aún anudadas en su regazo. La luz del fuego captaba los reflejos dorados en sus ojos avellana, revelando un núcleo de resolución bajo su agotamiento. Daniel estaba junto a la ventana, brazos cruzados sobre su pecho, su amplia estructura casi bloqueando la luz mientras observaba la pendiente debajo en busca de movimiento. Rex yacía cerca de la puerta, la barbilla apoyada en sus patas, las orejas moviéndose ante cada sonido distante. Empieza desde el principio, dijo Daniel tranquilamente sin darse la vuelta. Emily inhaló lentamente. Hace 6 meses, 3 bebés fueron listados como nacidos muertos en la misma semana. Su voz ya no temblaba. En cambio, llevaba la claridad clínica de alguien que había ensayado estos hechos en su mente innumerables veces. Pero yo había asistido en 2 de esos partos. No nacieron muertos. Daniel se giró entonces, sus ojos azules estrechándose ligeramente. ¿Qué les pasó? Fueron transferidos. Eso es lo que Mark me dijo. Colocación de emergencia. Pero no había formularios de transferencia en el sistema. Los registros de alta fueron alterados después. Tragó. Comencé a revisar los registros después de mis turnos. Fue entonces cuando encontré discrepancias que se remontaban a 3 años. ¿Hasta dónde llega esta conspiración? La respuesta te horrorizará. El hospital donde trabajaba, Pine Hollow Medical Center, era pequeño, con poco personal y confiado por los condados circundantes. Su administrador, el Dr. Leonard Halpern, era un hombre delgado de rasgos afilados de poco más de 60 años cuyo cabello plateado cuidadosamente peinado y trajes planchados proyectaban autoridad tranquila. Había traído al mundo a la mitad de los niños del pueblo durante 3 décadas y era conocido por dar apretones de manos firmes y citar las escrituras en eventos de caridad. Emily una vez lo había admirado, pero a medida que profundizaba, notó que ciertos expedientes de casos pasaban directamente por su oficina antes de ser archivados. Halpern siempre firmaba los certificados de defunción finales, dijo, incluso cuando no estaba presente en el nacimiento. La mandíbula de Daniel se tensó. Instituciones otra vez, capas de legitimidad protegiendo la podredumbre debajo. ¿Y Mark? Preguntó. La expresión de Emily fluctuó entre el dolor y la ira. Me dijo que dejara de hacer preguntas. Dijo que el Estado a veces reubica bebés por su propio bien. Dijo que no era mi lugar. Mark Carter había sido gentil en privado una vez, explicó, trayéndole flores silvestres después de la patrulla, riendo fácilmente con los niños en los picnics de la iglesia. Pero durante el último año, algo se endureció en él. Comenzó a trabajar hasta tarde sin explicación, guardando su teléfono como un secreto. Una vez lo escuchó en el porche diciendo, el envío sale el viernes. Cuando lo confrontó, su rostro perdió toda calidez. No entiendes cómo funciona este pueblo. Le había dicho, su voz plana y controlada.
O lo proteges o te aplasta. Daniel caminó hacia la mesa y apoyó sus nudillos contra la madera. ¿Tienes pruebas? Emily vaciló, luego metió la mano en el forro de su abrigo y sacó una pequeña memoria USB. El metal rayado pero intacto. Copié registros del hospital, actas de nacimiento, transferencias que nunca sucedieron. Lo miró. Y grabé a Mark una vez. Él no lo sabía. Daniel estudió la memoria sin tocarla todavía. Su entrenamiento le decía que datos como estos podían salvar vidas o hacer que los mataran. Si lo que estás diciendo es cierto, dijo lentamente, esto no se trata solo de un diputado. Emily negó con la cabeza. No, es más grande. Mark dijo una vez que el sheriff mantiene los libros limpios. El sheriff Tom Briggs vino a la mente de Daniel nuevamente. El espeso bigote gris, el amplio vientre estirando su uniforme, la risa retumbante que llenaba los ayuntamientos. Briggs había servido en la aplicación de la ley durante 35 años, construyendo una reputación como un hombre que valoraba el orden por encima de todo. Después de perder a su hermano menor por las drogas décadas atrás, se obsesionó públicamente con proteger a los niños de los malos hogares. Esa narrativa le había ganado premios, subvenciones y lealtad. Daniel reconoció el tipo. Hombres que construyeron poder sobre la virtud mientras escondían compromisos debajo. ¿Cómo saliste?, preguntó Daniel. Los ojos de Emily se oscurecieron. Le dije a Mark que iba a ir a la policía estatal. Tomó a Noah de mis brazos y dijo que nunca lo vería de nuevo si lo intentaba. Su respiración se entrecortó. Hizo una llamada. Lo escuché decir mi nombre. Luego la palabra inestable. Punto. Cerró los ojos brevemente. Esperé hasta que se fue a su turno. Empaqué una bolsa y corrí. ¿Crees que lograrán escapar? Deja tu predicción en los comentarios. El silencio llenó la cabaña durante un largo momento, excepto por el constante crepitar de la leña. Daniel cruzó hacia un pequeño escritorio cerca de la esquina, levantó un viejo teléfono satelital de un cajón y lo encendió. Vaciló solo un segundo antes de marcar un número memorizado. Al tercer timbre, una voz respondió. No se supone que llames a esta línea, dijo la voz secamente. Pertenecía a Samuel Sam Reyes, un exanalista de inteligencia de la Marina de poco más de 40 años, delgado y de ojos agudos con piel aceitunada y un pliegue permanente entre sus cejas de años de leer archivos clasificados. Sam una vez había salvado al equipo de Daniel al interceptar inteligencia defectuosa que los habría llevado a una emboscada. Desde entonces, su confianza era profunda. No lo haría si no fuera necesario, respondió Daniel. Le dio a Sam un resumen simplificado. Sin nombres todavía, solo patrones. Sam estuvo en silencio durante varios segundos. Transferencias médicas en pueblos pequeños, murmuró. Daniel, si es lo que parece, estás sentado sobre algo feo. Lo sé. Envíame lo que tengas. Revisaré bases de datos federales, informes de niños desaparecidos, pero mantén la cabeza baja. Estas redes no operan sin protección. Nunca lo hacen. Daniel terminó la llamada y miró a Emily. Tenemos que asumir que se moverán rápido una vez que se den cuenta de que te fuiste. Como si fuera convocado por el pensamiento, la cabeza de Rex se levantó bruscamente. El perro se levantó, caminando una vez hacia la puerta trasera antes de regresar, músculos tensos bajo su pelaje grueso. Daniel salió al porche. La nieve amortiguaba el sonido, pero débilmente, cuesta abajo, captó el rechinar distante de neumáticos sobre grava. No lo suficientemente cerca para ver todavía, pero lo suficientemente cerca como para inquietar. Al otro lado del valle, Martha Whitmore estaba de pie junto a su mesa de cocina, clasificando montones de periódicos viejos. Su pequeña casa de campo olía a canela y cera para madera. No había tenido la intención de husmear. Simplemente había recordado cuántas jóvenes embarazadas parecían irse del pueblo abruptamente en los últimos años. Un artículo llamó su atención. Bebé fallece debido a complicaciones. Comparó fechas, 6 en total en 2 años, todos firmados por el Dr. Halpern. El rostro arrugado de Martha se tensó. Podría tener 72 años,
pero su mente era clara y metódica. Levantó su teléfono de disco y marcó al pastor Glenn Harper, un caballero de casi 60 años con cabello ralo y arenoso y una voz suave que calmaba a las familias en duelo. ¿Alguna vez has enterrado 6 recién nacidos en 2 años? Preguntó sin rodeos. El pastor vaciló. No, señora. Entonces, ¿por qué los periódicos dicen que lo hiciste? Un largo silencio le respondió. De vuelta en la cabaña, Daniel regresó justo cuando un sonido crepitante estalló desde la pequeña radio a batería en el estante. Se les avisa. Vino una voz retumbante familiar. Habla el sheriff Briggs sobre la frecuencia local. Emily Carter ha secuestrado a su hijo bebé y puede estar sufriendo de delirios posparto. Se insta a los ciudadanos a reportar avistamientos de inmediato. El niño está en peligro. El rostro de Emily se descoloró. Lo está haciendo, susurró. Daniel sintió una claridad fría establecerse sobre él. El momento era demasiado preciso. El ruido del coche patrulla abajo, la transmisión. Sabían a dónde te dirigías, dijo en voz baja. Rex se movió al lado de Emily nuevamente, presionándose cerca. Daniel dio un paso hacia la ventana y esta vez vio el débil brillo de la luz del sol sobre el metal a través de la nieve que caía. Un vehículo se detuvo en la bifurcación inferior del camino, aún sin avanzar, observando. La voz de Daniel bajó, firme y clara. Nos han seguido. Esto es solo el comienzo. Lo que viene después es imposible de predecir. Sigue aquí. La nieve se espesó en un velo blanco que tragaba sonido y distancia por igual, pero bajo su suavidad yacía el ritmo inconfundible de motores subiendo la cresta. Daniel no perdió tiempo hablando 2 veces. Se movió con la precisión controlada de un hombre cuyo cuerpo recordaba el peligro antes de que su mente terminara de nombrarlo. Emily se quedó congelada por medio aliento. No ha presionado contra su pecho, hasta que la voz de Daniel cortó limpiamente a través de su miedo. Agarra la mochila. Deja todo lo demás. Su tono era calmado, no urgente, y esa firmeza la calmó. Rex ya estaba en la puerta trasera, músculos enrollados, ojos ámbar brillantes con inteligencia alerta. Daniel había tallado un sendero estrecho años atrás que serpenteaba detrás de la cabaña y se deslizaba hacia un barranco espeso de laurel y abeto, un camino conocido solo por cazadores y aquellos que preferían no ser encontrados. Lo había cortado después de regresar de su último despliegue cuando el sueño venía en fragmentos y necesitaba rutas mapeadas en caso de que el pasado lo siguiera a casa. Ahora ese hábito serviría más que su propia paz mental. Cuando salieron a la tormenta, el viento azotó el abrigo de Emily y arrancó lágrimas de sus ojos que no tenían nada que ver con el dolor. Daniel tomó a Noah por un momento para que ella pudiera recuperar el equilibrio en el descenso helado. El bebé se movió pero no lloró, su diminuto rostro rosado contra el aire frío antes de que Daniel lo metiera cerca dentro de su chaqueta térmica. Rex se lanzó hacia adelante, luego volvió a circular, dejando profundas huellas de patas que Daniel deliberadamente cruzó con las suyas para confundir el patrón. A mitad de camino por la pendiente, se detuvo y escuchó. Las voces flotaban débilmente arriba, amortiguadas pero distintas. El sheriff Briggs no había venido solo. Entre los hombres subiendo hacia la cabaña estaba el diputado Aaron Pique, un oficial más joven de poco más de 30 años, con cabello rubio cortado al ras y un rostro que todavía llevaba la suavidad juvenil de alguien que una vez quiso ser heroico. Pique había crecido pobre en estas colinas, criado por una madre soltera que limpiaba habitaciones de motel, y la placa le había dado estatus y estructura. Admiraba a Briggs de la manera en que los hijos admiran a los padres, ciego a los defectos que no están listos para ver. Ahora avanzaba trabajosamente por la nieve con un rifle colgado bajo, mandíbula tensa, tratando de creer el informe de radio sobre la inestabilidad de Emily. ¿Realmente crees que lastimaría a su propio hijo?, murmuró en voz baja. Pero Briggs lo silenció con una mirada. En el barranco, Daniel guió a Emily hacia un tronco caído que ocultaba una estrecha hendidura en la cara del acantilado. Dentro yacía una cueva poco profunda que una vez había usado para almacenamiento de caza de invierno. Le hizo un gesto para que entrara. Quédate aquí hasta que te haga señas. Ella agarró su manga, sus dedos helados pero firmes. No dejes que se lo lleven, dijo,
haciendo eco de su miedo anterior. Daniel encontró su mirada, viendo no pánico ahora, sino feroz resolución materna. No lo harán. Retrocedió hacia la tormenta con Rex a su lado. Las orejas del perro se aplanaron brevemente contra el viento, luego se levantaron cuando captó un nuevo olor. Daniel se agachó y dio una señal silenciosa con la mano. Rex se desvió bruscamente cuesta arriba, atravesando deliberadamente los arbustos, rompiendo ramitas y pateando nieve para crear ruido. Segundos después, un grito se elevó desde arriba. Movimiento a la izquierda. La voz de Pique. Las botas golpearon en persecución. Daniel permaneció quieto, contando latidos. Sabía que Rex no los llevaría demasiado lejos. El perro estaba entrenado para llamar la atención sin sacrificar la seguridad. Como se predijo, después de varios minutos tensos, los oficiales se dividieron, dos persiguiendo el rastro falso mientras Briggs permanecía cerca de la cabaña, la sospecha agudizando sus rasgos pesados. Daniel se deslizó de regreso a la cueva, el corazón firme pero la mente acelerada. Había visto suficientes operaciones para reconocer la contención coordinada. Esto no era una verificación rutinaria de bienestar. Era presión controlada. Cuando se reunió con Emily, ella estaba arrodillada junto al Moisés, susurrando suaves tranquilidades a Noah. La nieve se aferraba a su cabello como cuentas de vidrio frágiles. Daniel sacó un pequeño receptor satelital de su bolsillo y activó un mensaje seguro de Sam. Una línea codificada se desplazó por la pequeña pantalla. Anomalías financieras confirmadas. Pine Hollow Medical Center vinculado a Holloway Trust Bank. Grandes transferencias recurrentes marcadas como servicios de reubicación benéfica. Daniel exhaló lentamente. Holloway Trust no era un pequeño prestamista rural. Era un banco regional con sede en Charleston con sucursales en 3 estados. Su presidente, Richard Holloway, era conocido por sus trajes pulidos, fundaciones benéficas y donaciones de campaña que compraban influencia. Daniel recordaba haber visto a Holloway una vez en una gala televisada de veteranos estrechando manos con senadores y hablando sobre proteger el futuro de América. La frase ahora se sentía siniestra. Emily observó su rostro. «Es más grande que el sheriff», dijo en voz baja. «El dinero se está moviendo a través de un banco». Sus labios se separaron con incredulidad. «Un banco». «Las redes necesitan infraestructura», respondió. «Los hospitales crean registros. La aplicación de la ley lo protege. Los bancos mueven las ganancias». Los hombros de Emily se hundieron bajo el peso de ello. ¿Quién más está involucrado? La verdad es más grande de lo que imaginas. Sigue mirando. En el pueblo, Martha Whitmore entró en la modesta iglesia de madera, sus botas dejando huellas derretidas a lo largo del pasillo. El pastor Glenn Harper estaba cerca del púlpito, manos apretadas lo suficientemente fuerte como para blanquear sus nudillos. Parecía mayor que sus 58 años en ese momento, su cabello arenoso adelgazándose en la coronilla, las gafas deslizándose por su nariz. Había construido su vida consolando a otros, predicando integridad y perdón, pero el compromiso se había infiltrado silenciosamente. «Firmaste los certificados», dijo Martha, sin acusar, simplemente declarando un hecho. Los ojos del pastor se llenaron. «Tom me dijo que los bebés habían nacido adictos», dijo en un extraño susurro. «Dijo que las familias solicitaron privacidad. Pensé que estaba evitando la vergüenza de las madres». Su voz se quebró. «Nunca vi los cuerpos». Martha tomó su mano, la suya propia, pequeña y arrugada pero firme. «Entonces ayúdanos a arreglarlo». El pastor asintió lentamente, lágrimas deslizándose libres. «Guardé copias», confesó. «No sé por qué. Tal vez sí sabía». De vuelta en el barranco, Rex regresó a toda velocidad, el pecho agitándose ligeramente, pero los ojos brillantes. La nieve empolvaba su espalda como azúcar en polvo. Empujó la rodilla de Daniel una vez. Señal clara. La búsqueda había cambiado de dirección. Daniel escuchó de nuevo. Los motores se retiraban cuesta arriba, reagrupándose. Sabía que Briggs no abandonaría la caza fácilmente,
pero la apariencia pública importaba. Demasiada fuerza levantaría sospechas. Nos movemos antes del anochecer, dijo Daniel. Comenzó a empacar suministros esenciales en una mochila desgastada. Emily ajustó la manta de Noah, sus movimientos más tranquilos ahora que la acción reemplazó la parálisis. Mientras levantaba la bolsa de pañales para asegurarla, Daniel notó una rigidez inusual en su base. ¿Qué hay ahí?, preguntó. Emily vaciló, luego abrió el forro interior. De debajo de tela doblada y toallitas húmedas, sacó otra pequeña memoria USB sellada dentro de un vial de medicamento de plástico. Seguro, dijo, en caso de que me registraran. Daniel la miró, la comprensión asentándose con gravedad tranquila. Ella había venido preparada no solo para huir, sino para luchar. Tomó el vial cuidadosamente, sintiendo el peso de la prueba más pesado que su tamaño sugería. Afuera, el viento dobló las copas de los árboles y se llevó el último eco de los motores que se alejaban. Daniel miró a Rex, luego a Emily y Noah, y entendió que sea lo que sea que esto comenzó como, ya no era solo supervivencia. Era exposición. Trajiste la verdad contigo, dijo suavemente. Emily asintió, ojos feroces a pesar del frío. No iba a huir con las manos vacías. El río corría negro bajo su delgada piel de hielo, moviéndose lentamente pero implacablemente a través del valle mientras el atardecer bajaba un cielo púrpura magullado sobre las colinas Apalaches. Daniel guió a Emily a lo largo de la orilla congelada hasta que los árboles se adelgazaron y una estructura abandonada apareció a la vista. Un granero de tabaco erosionado por el clima que se había derrumbado hacia adentro por un lado, pero aún ofrecía refugio parcial. Más allá se encontraba una casa de campo hundida entregada hace mucho tiempo a la podredumbre, sus ventanas huecas y ciegas. El lugar una vez había pertenecido a una familia de carbón que se fue después de que la mina cerrara hace 20 años. Y Daniel solo lo conocía porque había rastreado ciervos aquí un invierno cuando la soledad presionaba demasiado sobre él. El viento cortaba agudo desde el agua, pero el ocultamiento importaba más que la comodidad. Dentro del granero, el polvo y el heno viejo se mezclaban con el olor de madera húmeda. Daniel despejó un espacio cerca de la pared menos expuesta, mientras Emily acomodaba a Noah contra su pecho, meciéndolo suavemente. La respiración del bebé había crecido más fuerte durante el último día, el color regresando a sus mejillas. Sin embargo, su vulnerabilidad agudizaba cada decisión que Daniel tomaba. Rex merodeó por el perímetro antes de acostarse cerca de la entrada rota, cabeza levantada, cuerpo en ángulo hacia afuera. Incluso en la quietud, irradiaba vigilancia. Daniel se arrodilló en el suelo frío y conectó la segunda memoria USB a una tableta resistente que guardaba sellada en una bolsa impermeable. El resplandor iluminó su rostro angular, agudizando la cicatriz a lo largo de su mandíbula. Emily observó, sus ojos buscando en los suyos esperanza o confirmación. Los archivos se abrieron lentamente. Certificados escaneados, códigos de transferencia y grabaciones de audio. Una grabación crujía con la voz de Mark Carter, tensa y cortada. Dijiste que los números tenían que ser exactos, murmuró Mark en el archivo. Otra voz respondió, más profunda, autoritaria. Son exactos. Solo sigues órdenes. Daniel pausó la grabación. La segunda voz llevaba el barítono inconfundible del sheriff Tom Briggs. La mano de Emily voló a su boca. Es él, susurró. Daniel asintió una vez. Tu esposo no está liderando esto, dijo cuidadosamente. Está ejecutando instrucciones. La revelación no absolvió a Mark, pero cambió la jerarquía. La expresión de Emily se fracturó entre la ira y algo más doloroso. Traición capas con el más débil dolor por el hombre que una vez amó. Él eligió esto, dijo después de un momento, incluso si no estaba en la cima. Daniel no discutió. Entendía cómo los sistemas coercían el cumplimiento, pero también sabía que el carácter se revelaba bajo presión. Afuera, Rex se puso rígido abruptamente, fosas nasales inflamándose. Daniel cerró la tableta y apagó la pequeña linterna. El silencio cayó espeso a su alrededor. Desde la línea de árboles al otro lado del río, un débil clic metálico se llevó a través del frío.
Daniel se movió hacia una grieta en la pared del granero y miró hacia afuera. Una figura estaba parcialmente oculta entre los sicómoros. Un hombre alto con un rifle largo bajado pero listo. Llevaba una parca oscura y gorro de punto, postura disciplinada en lugar de imprudente. Daniel lo reconoció después de una segunda mirada. Caleb Vance, un ex-Army Ranger convertido en contratista de seguridad privada que había regresado a Pine Hollow 2 años antes. Caleb tenía poco más de 40 años, de pecho ancho con una cara cuadrada muy barbuda y ojos grises pálidos que rara vez revelaban pensamiento. Había servido múltiples turnos en Afganistán antes de irse bajo circunstancias silenciosas después de una operación de convoy fallida que costó vidas civiles. Desde que regresó, se mantuvo principalmente para sí mismo, tomando contratos que pagaban bien y hacían pocas preguntas. Daniel sintió que el reconocimiento se asentaba como hielo en sus venas. Esto no era un diputado casual observando el bosque. Esto era contención contratada. Rex emitió un gruñido bajo controlado. «Está rastreando», murmuró Daniel. Le hizo señas a Emily hacia la casa de campo detrás del granero, con la intención de cambiar de posición antes de que Caleb se acercara. Se movieron rápidamente pero en silencio a través del estrecho claro. La nieve crujía débilmente bajo sus botas. Dentro de la casa de campo, el aire era más frío, pero las paredes más gruesas. Daniel colocó a Emily en un dormitorio trasero mientras él y Rex permanecían cerca del vestíbulo de entrada. Los minutos pasaron como alambre estirado. Luego una voz llamó desde afuera, amplificada ligeramente por el eco del río. «Daniel Walker», retumbó el sheriff Briggs. «¿No quieres escalar esto?» Briggs entró a la vista cerca del granero. Cuello del abrigo pesado levantado contra el viento. Su bigote se erizaba, y con la luz menguante, su amplia silueta parecía imponente. Caleb permaneció detrás de él, escaneando ángulos con paciencia profesional. «Estás albergando a una mujer delirante», continuó Briggs. «Entrégala y esto termina tranquilamente». Daniel entró en el umbral de la puerta, postura relajada pero alerta. «Suenas nervioso», respondió uniformemente. Los ojos de Briggs se estrecharon. «No entiendes en qué te estás metiendo». «Entiendo el dinero», dijo Daniel. «Y entiendo los patrones». Un destello cruzó la cara de Briggs. Rápido pero revelador. El sheriff hizo un gesto sutil. Caleb se movió a la izquierda, intentando flanquear. Rex respondió instantáneamente, lanzándose a través de una ventana lateral y circulando ampliamente, obligando a Caleb a ajustar su postura. El momento se fracturó en movimiento. Briggs se lanzó hacia la entrada de la casa de campo como si quisiera forzar la entrada. Daniel lo interceptó, sus cuerpos colisionando con fuerza contra el marco de madera deformado. Briggs era más pesado pero más lento. Daniel giró, usando palanca en lugar de fuerza bruta, empujándolo hacia atrás en la nieve. Caleb levantó su rifle pero vaciló cuando Rex se lanzó hacia él, dientes descubiertos, sin atacar, pero desestabilizando su puntería. En el caos, un segundo camión de patrulla rugió desde la línea de árboles. El diputado Aaron Pique saltó, ojos muy abiertos ante la escena que se desarrollaba. «Sheriff», gritó. Su incertidumbre le costó segundos. Briggs recuperó el equilibrio y ladró una orden. «Asegura a la mujer». Pique se congeló solo brevemente antes de apresurarse hacia la parte trasera de la casa de campo. Daniel intentó liberarse, pero Caleb se recuperó rápidamente, tacleándolo bajo. El impacto expulsó el aliento de los pulmones de Daniel. Rex chasqueó y forzó a Caleb hacia atrás. Sin embargo, la diversión creó una brecha. Desde adentro, el grito sobresaltado de Emily cortó el aire. Pique emergió momentos después, agarrando su brazo, no ha envuelto fuerte contra su pecho. Su expresión estaba en conflicto, mandíbula apretada. Pero el deber venció la duda. «Lo siento», murmuró en voz baja mientras la escoltaba hacia el camión. Emily se retorció, los ojos fijándose en Daniel. El miedo regresó, pero no la impotencia. «No dejes que entierren esto», gritó.
Daniel surgió hacia adelante, pero Briggs presionó el cañón de un arma de fuego lateral hacia él. Sin disparar, solo amenazando. Los motores del camión rugieron a la vida. La nieve se roció mientras retrocedían, retirándose por el estrecho camino de acceso. El silencio se estrelló de nuevo una vez que se fueron, roto solo por el murmullo constante del río. Daniel se quedó rígido, pecho levantándose con fuerza, furia contenida pero no liberada. Rex regresó a su lado, respirando rápido pero ileso, ojos ardiendo con frustración alerta. Daniel se inclinó brevemente, presionando su frente contra la del perro. «Vamos a la guerra», dijo suavemente. «¿Podrá Daniel recuperar a Emily y Noah? Comenta guerra si estás con él hasta el final». La tormenta llegó antes del amanecer, pesada y deliberada, envolviendo Pine Hollow en espesas bandas de nieve que amortiguaban el sonido y borraban huellas como si la montaña misma hubiera decidido guardar secretos. Daniel se movió a través de la línea de árboles con Rex a su lado, ambas formas apenas distinguibles contra el horizonte pálido. Había pasado la noche rastreando patrones de neumáticos desde el camino de acceso al río hasta una instalación de almacenamiento industrial en las afueras del pueblo, un almacén de distribución refrigerado oficialmente propiedad de Appalachian Agricultural Logistics, extraoficialmente usado para algo mucho más frío que productos agrícolas. El edificio se agachaba bajo contra la ladera. Revestimiento metálico erosionado e insignificante. Una sola lámpara de sodio zumbaba cerca del muelle de carga. Daniel se agachó detrás de una pila de paletas abandonadas y estudió el perímetro. 2 diputados rotaban guardia afuera. Ninguno se comportaba con la disciplina de Caleb Vance. Caleb probablemente estaba adentro. La mandíbula de Daniel se tensó. Ya había transmitido copias comprimidas de los registros financieros y archivos de audio a su ex contacto de la Marina, el comandante Luke Harding, un oficial delgado y metódico con cabello prematuramente plateado y una reputación de integridad silenciosa forjada durante despliegues de fuerza de tarea anticorrupción. Luke había respondido con una oración. Los ojos federales están en esto a tiempo. Daniel tenía la intención de comprar más que tiempo. Le hizo señas a Rex. El pastor alemán bajó su cuerpo instintivamente, músculos tensos, orejas en ángulo hacia adelante. A los 6 años, Rex había madurado en un equilibrio de contención y fuerza. No era imprudente, pero cuando se le ordenaba, se movía como un rayo controlado. Daniel rodeó una entrada de servicio lateral y forzó la cerradura envejecida en segundos. Dentro, el aire frío mordió a través de su abrigo. El interior olía débilmente a antiséptico y diésel. Filas de compartimentos aislados revestían la pared lejana, algunos etiquetados con etiquetas de envío codificadas. En el centro del almacén, 3 Moisés portátiles estaban sentados bajo iluminación industrial. En ellos yacían bebés envueltos apretadamente, caras pequeñas, rosadas pero inquietas, como si sintieran el desplazamiento. Daniel sintió que algo dentro de él se endurecía en acero. Más allá del área de almacenamiento, se había construido una oficina improvisada con paredes temporales. Escuchó voces. El familiar retumbar de Briggs, y otra voz más delgada, tensa. Emily. Daniel se acercó. El sheriff Briggs estaba cerca de un escritorio lleno de documentos, abrigo quitado, mangas enrolladas para revelar antebrazos gruesos y un reloj demasiado caro para un salario rural. Caleb Vance se apoyaba contra un archivador, rifle colgado casualmente pero ojos atentos. Emily estaba sentada atada a una silla de metal. Noah acunado contra su pecho, su rostro pálido pero desafiante. «Es demasiado tarde», estaba diciendo Briggs. «El papeleo está archivado. Una vez que sean transferidos, nadie los rastreará». La barbilla de Emily se levantó. «Subestimas a las madres». Daniel entró en la habitación sin anuncio. «Subestimas a los soldados». Caleb reaccionó primero, empujándose del gabinete, pero Rex irrumpió en el mismo instante, golpeando las piernas de Caleb y enviándolo estrellándose de lado. Daniel cerró la distancia con Briggs en 2 zancadas. El sheriff alcanzó su arma de fuego lateral, pero Daniel torció su muñeca y lo desarmó con precisión practicada. El arma resonó a través del concreto. Briggs balanceó un pesado puño,
atrapando la mejilla de Daniel. Sin embargo, Daniel absorbió el golpe y lo empujó hacia atrás contra el escritorio. Rex inmovilizó a Caleb, dientes a pulgadas de su garganta, gruñendo bajo pero controlado. Los ojos grises de Caleb se fijaron en los de Daniel. Había reconocimiento allí, no odio, sino cálculo. Esto no se trata de ti, murmuró Caleb, aliento visible en el frío. Nunca fue así. Ahora lo es, respondió Daniel. El diputado Aaron Pique irrumpió a través de la puerta exterior, atraído por la conmoción. Se congeló ante la vista de Briggs contenido y Rex sosteniendo a Caleb. Pique era joven, apenas 30, con cabello arenoso y una cara todavía demasiado abierta para la corrupción. Su padre había servido en la fuerza antes que él, un oficial respetado que murió de un derrame cerebral hace 5 años. Pique se había unido para honrar ese legado. Sheriff, susurró, confusión luchando contra la lealtad. Briggs escupió sangre y ladró. Arréstalo. Pique miró de Daniel a Emily a los bebés en Moisés visibles a través de la puerta abierta. Algo se fracturó dentro de él. Bajó su arma. ¿Qué es este lugar?, preguntó con voz ronca. Mira, dijo Daniel tranquilamente. Mira que está enviando. Pique entró en el almacén y vio las etiquetas codificadas, los Moisés, los manifiestos falsificados impresos en el escritorio. Sus hombros se hundieron como si años de ilusión se drenaran de una vez. Mi hermana, murmuró. Perdió un bebé el año pasado. Dijeron que había complicaciones. Emily encontró sus ojos. ¿Cuántas complicaciones crees que son coincidencia? Pique tragó con fuerza y alcanzó la radio en su cinturón. Despacho, aquí el diputado Pique. Solicito supervisión federal inmediata. Posible operación de tráfico en Agricultural Logistics. El sheriff Briggs está bajo custodia. Briggs se lanzó con furia, pero Daniel apretó su agarre. En minutos, sirenas distantes comenzaron a subir. No patrulla local, sino vehículos federales sin marcar cortando a través de la nieve. La justicia está llegando. ¿Qué pasará después? No te muevas de aquí. Afuera en los escalones del juzgado, Martha Whitmore estaba de pie bajo un abrigo de lana 2 tallas demasiado grande, cabello gris peinado cuidadosamente a pesar de la tormenta. A su alrededor se reunieron casi 30 mujeres de la iglesia bautista Pine Hollow, todas mayores de 60, algunas con bastones, algunas con termos aferrados en manos enguantadas. La postura de Martha era erguida a pesar de sus 72 años. Su difunto hijo, Thomas Whitmore, había muerto en Irak a los 24, y el dolor había grabado líneas en su rostro, pero también había tallado resolución. Estamos aquí porque la verdad necesita testigos, dijo, voz temblando pero fuerte. La nieve empolvaba sus hombros mientras los reporteros, atraídos por consejos federales anónimos, comenzaron a filmar. La imagen de mujeres ancianas rezando abiertamente en la tormenta, exigiendo investigación, se difundió a través de las redes sociales en horas. De vuelta en el almacén, SU versus negros se deslizaron en el estacionamiento. El comandante Luke Harding emergió primero, cuello del abrigo levantado, ojos escaneando. Era alto y delgado con pómulos afilados y una intensidad tranquila que estabilizaba el caos. Los agentes federales siguieron, eficientes y sin sonreír. Luke se acercó a Daniel y evaluó la escena en segundos. Hiciste suficiente, dijo en voz baja. Briggs fue esposado, furia reemplazada por incredulidad mientras los agentes recitaban cargos. Caleb Vance fue detenido sin resistencia. Su expresión permaneció ilegible, como si calculara el costo cambiante de la lealtad. Emily fue liberada, sus muñecas rojizadas pero intactas. Agarró a Noah y observó mientras los agentes documentaban cada Moisés, cada archivo. Afuera, la nieve continuó cayendo, pero algo fundamental había cambiado. Pique se quedó aparte, mirando al sheriff ahora esposado, luchando con el colapso de un hombre en quien una vez confió. Luke apretó el hombro de Daniel. Evidencia recibida. Es hermética. Daniel exhaló lentamente. Rex se sentó a su lado, postura orgullosa pero tranquila. Las sirenas resonaron a través del pueblo mientras se corría la voz.
Pine Hollow no volvería a la ignorancia. El juzgado federal en Charleston se elevaba de la ciudad gris de invierno como un bloque de piedra tallada, solemne e inamovible, sus altas ventanas reflejando un cielo pesado con clima sin resolver. Dentro, el aire llevaba la tensión silenciosa del ajuste de cuentas. Emily Carter se sentaba en la mesa del demandante, su postura más erguida de lo que había sido en semanas, aunque el agotamiento ensombrecía sus ojos. Llevaba un sencillo vestido azul marino prestado por Martha Whitmore, quien había insistido en que la dignidad es una especie de armadura. Noah, ahora más saludable y fuerte, permanecía con una voluntaria de cuidado pediátrico en una habitación asegurada al final del pasillo. Daniel se sentaba 2 filas detrás de Emily, sus hombros anchos cuadrados, mandíbula firme, Rex posicionado a sus pies. El pastor alemán llevaba un arnés de trabajo discreto marcado como apoyo emocional. Ojos ámbar tranquilos pero alertas, un pilar silencioso en una sala llena de escrutinio. Al otro lado del pasillo, el sheriff Tom Briggs parecía disminuido en un traje color carbón, muñecas libres pero flanqueado por marshals federales. Sin su placa y abrigo de invierno, parecía más pequeño, aunque las líneas duras de su rostro y la mirada profundamente fija en sus ojos aún sugerían a un hombre no acostumbrado a las consecuencias. La jueza presidiendo, honorable Margaret Ellison, entró precisamente a las 9. Tenía casi 70 años, cabello plateado recogido en un moño apretado, rasgos afilados y deliberados. La jueza Ellison una vez había procesado crimen organizado en Chicago antes de ascender al tribunal. Era conocida por sus fallos medidos y una negativa a ser influenciada teatralmente. La fiscal asistente de los C.E.U., Rachel Kim, se puso de pie para presentar declaraciones de apertura. Rachel tenía poco más de 40 años, compuesta y meticulosa, su cabello oscuro cortado recto a la altura de los hombros. Años antes, había perdido a una prima por una red de tráfico en Los Ángeles, una herida silenciosa que agudizó su resolución en casos que involucraban explotación. Habló claramente sobre registros médicos falsificados, códigos de transporte interestatal y manipulación financiera coordinada que vinculaba a Appalachian Agricultural Logistics con corporaciones fantasma en 3 estados. Cuando Emily fue llamada a testificar, la sala se quedó quieta. Se movió al estrado sin vacilar. Su voz tembló solo brevemente antes de estabilizarse mientras describía las irregularidades del hospital, la noche que escuchó conversaciones codificadas, las transferencias ocultas de recién nacidos etiquetados como fallecidos. Describió la participación de Mark Carter no con veneno, sino con claridad, distinguiendo entre obediencia y orquestación. El abogado defensor se levantó poco después. El abogado principal, Leonard Grayson, era alto y meticulosamente arreglado, su barba sal y pimienta recortada con precisión, su voz suave y practicada. Grayson se especializaba en desmantelar la credibilidad. Rápidamente pivotó hacia Daniel. ¿No es cierto?, preguntó durante el contrainterrogatorio, que el señor Walker sufre de trastorno de estrés postraumático. Murmullos ondularon a través de la galería. Daniel se levantó cuando fue convocado, su expresión ilegible. Respondió uniformemente, sí. Grayson dio vueltas. No es posible que su condición afectara su percepción de los eventos. Los dedos de Daniel rozaron brevemente el collar de Rex. Mi condición agudiza mi percepción bajo amenaza, respondió con calma. No fabrica manifiestos de envío. Una leve sonrisa suprimida pasó sobre el rostro de Rachel Kim. Grayson presionó más, haciendo referencia al historial de servicio de Daniel y al trauma de combate documentado, intentando pintarlo como volátil. La jueza Ellison intervino 2 veces, estrechando el alcance de la investigación. Durante todo, Rex permaneció inmóvil, cabeza alta, aterrizando la sala con presencia silenciosa. Cuando Daniel terminó su testimonio, la jueza Ellison se dirigió a la defensa. El historial médico del testigo no se utilizará para insinuar delirio sin evidencia psiquiátrica sustantiva, declaró firmemente. La corriente subterránea cambió. Daniel está luchando por la verdad. Si crees en él, escribe héroe en los comentarios. Martha Whitmore fue llamada a continuación. Caminó al estrado sin ayuda a pesar de su edad.
Su cabello gris peinado hacia atrás, postura erguida. El tiempo había adelgazado su estructura, pero no su voz. Ajustó sus lentes y miró directamente al jurado. Tengo 72 años, comenzó. He enterrado a un hijo que llevaba el uniforme de su país. Sé lo que hace el duelo. Sé lo que cuesta. Sus palabras no llevaban teatralidad. Solo peso vivido. Describió los recortes de periódico que había conservado. Los 6 nacimientos muertos reportados en 18 meses. Las madres que desaparecieron silenciosamente de Pine Hollow después. No me quedan muchos años, continuó, ojos brillando. Pero me gustaría que los años que tengo sean vividos en la verdad. Un silencio siguió tan completo que se sintió sagrado. Luego alguien en la galería se puso de pie. Otro siguió. En segundos, la sala se levantó en respeto colectivo, un tributo no programado a una mujer que había elegido el coraje sobre la comodidad. La jueza Ellison permitió el momento antes de restaurar suavemente el orden. La audiencia se extendió hasta la tarde mientras analistas financieros detallaban transferencias encriptadas e investigadores federales mapeaban el alcance de la red. La evidencia proyectada en las pantallas vinculaba a Briggs directamente con cuentas ejecutivas más allá de las líneas estatales. Cuando se concluyeron las declaraciones de cierre, la jueza Ellison recesó brevemente antes de emitir fallos preliminares. La evidencia presentada demuestra empresa criminal coordinada, declaró. El sheriff Thomas Briggs es por la presente remitido a custodia federal pendiente de sentencia por múltiples cargos de conspiración, tráfico, fraude y obstrucción. La compostura de Briggs se fracturó por primera vez. Sus hombros se hundieron mientras los Marshalls lo aseguraban con esposas. Afuera del juzgado, las cámaras capturaron la imagen de un sheriff sin placa escoltado con cadenas. Las redes de noticias transmitieron las imágenes en todo el estado. Simultáneamente, grupos de trabajo federales ejecutaron órdenes en 2 condados vecinos, descubriendo registros falsificados paralelos. Para la tarde, funcionarios estatales anunciaron una investigación integral sobre los sistemas de informes de hospitales rurales. En el pasillo después, Daniel se quedó en silencio junto a Emily mientras los reporteros gritaban preguntas. Ella sostuvo a Noah cerca, ya no temblando. No está terminado, murmuró a Daniel. Ha comenzado, respondió. Rex se inclinó suavemente contra su pierna como afirmando el cambio de supervivencia a justicia. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? Continúa hasta el final. No te arrepentirás. La primavera llegó lentamente a las colinas Apalaches, no con calor repentino, sino con un cuidadoso aflojamiento de la escarcha de la tierra, el río despojándose de su piel de hielo y corriendo más claro de lo que había corrido en meses. Pine Hollow también se sentía diferente, como si el pueblo hubiera exhalado después de contener su aliento durante años. Los cargos contra Emily Carter fueron formalmente desestimados en una audiencia breve pero decisiva que limpió su nombre por completo. El Estado emitió una declaración pública reconociendo fallas investigativas en el hospital y el departamento del sheriff. Y aunque las disculpas no borraban el miedo o el aislamiento, restauraban algo vital: su posición. Daniel estuvo a su lado en los escalones del juzgado cuando el secretario le entregó el documento final. Ella sostuvo el papel con dedos firmes, la luz del sol atrapando el débil temblor que ya no intentaba ocultar. Noah, envuelto contra su hombro, dormía pacíficamente, inconsciente de que su futuro había sido desenredado de las mentiras. Daniel ya había comenzado a escanear propiedades cerca de su cabaña, no por obligación, sino porque entendía que la seguridad incluía estabilidad. La casa que encontró se sentaba a media milla por un camino de grava sinuoso bordeado de cornejo silvestre y pino. Era modesta, una cabaña de tablones blancos con un porche estrecho y una puerta frontal roja desvanecida por años de clima, pero estructuralmente sólida con un techo nuevo y una vista del valle que se abría ampliamente bajo la luz de la mañana. La propietaria anterior, la señora Lillian Turner, una viuda de casi 90 años con ojos azules agudos y una columna más recta que la mayoría de los hombres de la mitad de su edad, había vivido allí sola hasta que la artritis la persuadió de mudarse más cerca de su hija en Knoxville.
Lillian poseía un ingenio rápido y una terquedad silenciosa que provenía de décadas de mantener una granja a flote después de que el ataque al corazón de su esposo se lo llevara demasiado pronto. Estudió a Emily cuidadosamente durante su reunión, notando la firmeza en su mirada y la forma en que equilibraba el agotamiento con la resiliencia. «Ya no estás huyendo», dijo Lillian simplemente mientras firmaba el papeleo final. «Eso es bueno. Las casas merecen gente que se quede». Emily se mudó a la cabaña 2 semanas después. Daniel insistió en ayudar a llevar muebles, su amplia estructura navegando por los umbrales con cuidadosa paciencia. No se quedó innecesariamente, consciente de los límites, pero encontró razones para verificar las reparaciones o traer leña. Permanecía siendo un hombre solitario en hábitos, todavía despertando antes del amanecer, todavía caminando la línea de árboles con Rex a su lado, pero algo en su postura se había suavizado. La cabaña ya no se sentía como exilio. Se sentía como ancla. Martha Whitmore se convirtió en una presencia constante casi inmediatamente. Llegó la primera mañana después de que Emily se instalara, una canasta de mimbre equilibrada en su cadera, rizos grises peinados cuidadosamente bajo un pañuelo lavanda. Martha había envejecido suavemente, líneas en sus ojos profundizadas por la risa y el dolor por igual, y se movía con la seguridad de alguien que había sobrevivido al miedo. «Supongo que ahora soy la abuela Martha», anunció sin ceremonia, entrando con una hogaza de pan de miel y una manta tejida cuidadosamente doblada encima. La manta era azul pálido con pequeñas estrellas blancas cosidas en sus esquinas, cada estrella representando a un niño que ella creía merecía protección. Había aprendido a tejer de su propia abuela durante la Gran Depresión, cuando la calidez era moneda. Noah respondió a su voz con una inclinación curiosa de su cabeza, diminutos dedos aferrándose al hilo suave. La risa de Martha sonó clara y sin restricciones. Por las tardes, Daniel a menudo los encontraba en el porche, Emily sentada en una mecedora, Noah acurrucado en sus brazos, Martha contando historias de Pine Hollow antes de que fuera vaciado por el silencio. Daniel se quedaba unos pasos atrás, apoyado contra el poste del porche, escuchando sin inmiscuirse. Había vivido durante años con el peso de la ausencia presionando contra él. Ahora el sonido de la conversación flotaba entre las casas como prueba de que la soledad no tenía que significar aislamiento. Rex se adaptó como si el arreglo siempre hubiera existido. El pastor alemán dividió su tiempo sin problemas. Mañanas patrullando con Daniel, tardes estiradas junto al Moisés de Noah en el piso de la cabaña. A los 6 años, Rex había alcanzado una madurez donde la vigilancia venía sin esfuerzo. Sus ojos ámbar rastreaban el movimiento pero se suavizaban alrededor del bebé. Una tarde, Emily se sentó nuevamente en el porche de la cabaña de Daniel. Noah acunado contra su pecho, muy parecido a la noche que llegó por primera vez. Pero la diferencia yacía en su expresión. El cielo arriba era brillante, el aire llevando el aroma de la tierra descongelada en lugar de miedo. Daniel salió detrás de ella, deteniéndose en el umbral de la puerta. No interrumpió el momento. Simplemente observó mientras Emily ajustaba la manta de Noah y sonreía. No la sonrisa frágil de desafío, sino la sonrisa silenciosa de alguien que reconocía que había sobrevivido. «Todavía estás vigilando el camino», observó suavemente, sintiendo su presencia sin girarse. Daniel exhaló a través de una media sonrisa. «Hábito». «Ya no es el mismo camino», respondió. Él avanzó entonces, apoyando una mano ligeramente en la barandilla del porche. Rex yacía a los pies de Noah, cabeza levantada protectoramente pero tranquilo. Los pájaros llamaban desde la línea de árboles, y en algún lugar del valle, un motor de tractor zumbaba débilmente. Sonidos ordinarios reclamando espacio una vez ocupado por sirenas. Daniel no había cambiado en las formas fundamentales que lo definían. Permanecía siendo un hombre moldeado por el servicio, por cicatrices visibles e invisibles, pero ya no se mantenía apartado de la vida como si pudiera traicionarlo. Emily se mecía suavemente, la luz del sol atrapando mechones de su cabello mientras caían sueltos de una trenza simple. Las tablas del porche crujían suavemente bajo el peso cambiante. Por un momento, nadie habló. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno. «Si esta historia te conmovió»,
Escribe esperanza en los comentarios. El otoño regresó a las colinas Apalaches con hojas de bordes dorados y una luz más suave que el año anterior, como si las montañas mismas se hubieran suavizado después de presenciar la resistencia. Habían pasado casi 12 meses desde la tormenta que primero llevó a Emily Carter al porche de Daniel Walker, y Pine Hollow ya no se sentía como un pueblo preparándose para el escándalo. Se sentía como un lugar reconstruyéndose con manos deliberadas. La cabaña de tablones blancos media milla por el camino de grava ahora llevaba un letrero pintado cerca de su portón. Casa Refugio. Emily lo había abierto 3 meses antes como un centro de apoyo para madres embarazadas en crisis. El interior olía débilmente a lavanda y ropa limpia, las paredes pintadas de un verde pálido calmante. Mantenía su cabello más largo ahora, generalmente atado en una trenza suelta, y había una firmeza en su postura que había reemplazado la vigilancia tensa que una vez llevaba. Las mujeres de los condados vecinos venían en silencio al principio, algunas referidas por iglesias, otras por enfermeras que ya no temían represalias administrativas. Emily escuchaba más de lo que hablaba. Había aprendido que el silencio, cuando es amable, permite que la verdad emerja. Daniel había establecido la iniciativa Guardián Apalache en paralelo, una pequeña pero creciente organización sin fines de lucro centrada en auditorías de protección infantil rural y transparencia de recursos. No se paraba en podios a menos que fuera necesario. En cambio, se reunía con juntas de condado, revisaba protocolos de informes y trabajaba junto a enlaces federales para asegurar que lo que sucedió en Pine Hollow no se arraigara en otro lugar. El comandante Luke Harding visitaba trimestralmente, su figura delgada saliendo de vehículos gubernamentales con esa misma compostura contenida, ofreciendo actualizaciones y afirmación silenciosa de que los sistemas estaban cambiando. Daniel permanecía siendo un hombre de rutinas, caminatas de patrulla al amanecer con Rex, noches revisando archivos a la luz de una lámpara, pero ya no estaba orbitando el aislamiento. Rex, ahora de 7 años, llevaba más gris a lo largo de su hocico y se movía con un andar ligeramente más lento después de días largos. Sin embargo, su vigilancia no se había atenuado. Cada noche se acomodaba cerca de la ventana del dormitorio de Noah, cabeza apoyada contra el marco, orejas sintonizadas con los cambios más pequeños del valle. Noah, ahora tambaleándose con desequilibrio determinado, se reía libremente cuando Rex empujaba un bloque de madera por el piso. Daniel nunca reclamó paternidad, nunca reemplazó lo que Noah había perdido. Sin embargo, se encontraba instintivamente estabilizando los primeros pasos del niño, levantándolo sobre sus hombros para ver gansos migratorios formar arcos en el cielo. No se casó con Emily. Ninguno de ellos confundió la supervivencia compartida con romance. Lo que los unía era algo más silencioso y quizás más fuerte. Respeto mutuo moldeado por el fuego. Martha Whitmore lo observaba todo desde su mecedora en el porche, manos dobladas sobre el borde de un chal de lana. A los 73, sus movimientos se habían ralentizado ligeramente, pero su mente permanecía aguda, ojos brillantes bajo rizos plateados cuidadosamente cepillados. Se había convertido en un elemento fijo en Casa Refugio, saludando a mujeres jóvenes con té e historias que les recordaban que no estaban solas en la historia. Dios no toma sin devolver en otra forma, dijo una tarde fresca, viendo a Daniel arreglar una tabla de cerca suelta mientras Noah tambaleaba cerca. Solo cambia el empaque. Su tono era ligero, pero su mirada sostenía reverencia por lo que había presenciado. Un soldado roto y una madre desplazada eligiendo no retroceder. A medida que diciembre se acercaba, el valle se transformó bajo nieve temprana. La plaza del pueblo de Pine Hollow albergó un modesto mercado navideño por primera vez desde el escándalo. Puestos de madera adornados con luces blancas simples. Emily organizó una campaña de donación a través de Casa Refugio, recolectando mantas y vitaminas prenatales, y Daniel coordinó con diputados locales recién nombrados bajo supervisión transparente. La sensación de sospecha guardada que una vez nubló las reuniones del pueblo se había adelgazado en confianza cautelosa. En Nochebuena, la cabaña brillaba con luz cálida de lámpara visible desde el camino. Dentro, un modesto árbol de pino estaba decorado con ornamentos cosidos a mano que Marta había ayudado a Noah a presionar con pintura. El aroma de pan de canela flotaba desde el horno. Daniel estaba cerca del hogar,
ajustando una cadena de luces cuando Emily se le acercó silenciosamente. Le entregó una tarjeta simple, color crema con el garabato desigual de Noah dentro. Él la abrió lentamente. Las palabras estaban escritas en la escritura firme de Emily. No solo nos salvaste. Nos devolviste nuestro futuro. Por un momento, la habitación se sintió suspendida en suave quietud. Daniel miró de la tarjeta a Rex, quien yacía cerca del árbol, barbilla apoyada sobre patas cruzadas, ojos ámbar reflejando la luz del fuego. Luego miró a Noah, quien se reía de un cascabel atado sueltamente a su calcetín. Algo dentro de Daniel, largo enrollado y cansado, se aflojó completamente. No había superado su pasado. Lo había integrado. Ya no era un hombre huyendo de fantasmas a través de la niebla de la montaña. Era un guardián que había encontrado razón para quedarse. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y deliberada, asentándose en los techos sin amenaza. La silueta de Marta apareció brevemente a través de la ventana helada mientras saludaba desde su porche al otro lado del camino, su figura enmarcada por luces parpadeantes. Daniel salió al umbral de la cabaña por un momento, respirando el aire frío, no como un adversario, sino como testigo. Rex lo siguió, presionándose contra su pierna en tranquilidad habitual. Detrás de él, la risa flotaba desde la sala de estar. La de Emily baja y cálida, la de Noah brillante y sin reservas. Daniel cerró los ojos brevemente, sin sentirse ni cazado ni solo. Cuando regresó adentro, no se quedó apartado. Se sentó en la alfombra junto al niño y el perro, la tarjeta reposando doblada en su palma como una promesa silenciosa. A veces los milagros no llegan con truenos o cielos ardientes. A veces vienen silenciosamente, envueltos en aire frío y manos temblorosas, pidiendo solo ser vistos. A veces vienen en la forma de un extraño que elige quedarse, un vecino que se niega a apartar la mirada, un niño que sobrevive lo suficiente para crecer en esperanza. Dios no siempre elimina la tormenta, pero envía refugio en medio de ella. No siempre previene la noche, pero coloca una luz en el corazón de alguien lo suficientemente fuerte como para guiar el camino a casa. En nuestras vidas cotidianas, puede que no enfrentemos titulares o salas de tribunal, pero enfrentamos batallas más pequeñas. Soledad, arrepentimiento, miedo, duda. Y aún así, la gracia nos encuentra en momentos ordinarios, en una comida caliente compartida, en una mano firme sostenida, en el coraje de decir la verdad cuando el silencio sería más fácil. Si esta historia te recordó que el amor puede reconstruir lo que el mal intentó destruir, compártela con alguien que pueda necesitar ese recordatorio esta noche. Dinos en los comentarios desde donde estás viendo y qué parte de este viaje tocó tu corazón. Suscríbete al canal para que más historias de coraje, fe y segundas oportunidades puedan llegar a hogares que necesitan esperanza. Y donde quiera que estés, que Dios guarde a tu familia, fortalezca tu espíritu y te envíe la ayuda correcta exactamente en el momento correcto. Nunca estás olvidado. Nunca estás solo. Si llegaste hasta aquí, escribe amén en los comentarios y comparte esta historia. Que Dios te bendiga.